Recordar ese Juventus en la carrera 5, ¿no? Allá donde ustedes vivían. Lástima, se nos fue el Lirio, tu hermano mayor, que está en el cielo. No sé, la vida de Juancho, el hermano menor, y por supuesto esa gran familia Pérez, que siempre coincidíamos allí en la concentración de tu casa en la carrera 5, a una cuadra de la Plaza Venezuela, donde tanta gente, ¿no?, que compartió con nosotros y de algunos pudimos llegar a profesional. Tú eres uno de los fundadores también del equipo y esto es fundamental para rememorar. Sí, mire, César, siempre toda la familia, uno de los primeros que preguntan es, bueno, la cercanía, el intercambio familiar que había, recordaron que nosotros y Natalia sus hijos y fueron mis padres, y la familia suya, todo, siempre preguntan en Chilena, estoy en Barquisimeto, siempre preguntan, saludos a César, pero la condición para la expresión no está de la amistad, de los amigos, y del familismo de todo, del familismo de toda mi familia, y la gran expresión de amor que somos eso. Gracias, Fernando. Bueno, rememorar aquí este campo deportivo cuando era de tierra. Yo recuerdo acá, porque acá tiene tanta historia este campo de Barrio Sucre, sobre todo cuando era de tierra, la mayor parte de su historia. Venía el Deportivo Táchira a entrenar aquí en esta cancha. Venía el Deportivo Táchira a hacer su preparación para torneos que ganó siendo campeón, y poco se hablaba de esta cancha que hoy en día, gracias a este grupo que la está dirigiendo, este trío que está manejando, donde está Oscar, Erasmo y Jackson, están haciendo una gran actividad organizativa que esto conlleva que motive a la gente para que hoy plene lo que es la final de Sombra 50. Sí, mire, reconocer la labor que ellos han hecho, primero también como futbolistas, transitaron o dieron esa semilla que hoy tenemos aquí en este estadio, que bueno, que ha evolucionado y hoy tenemos la posibilidad de que tenga estas instalaciones hermosas y bueno, para nosotros, el aspecto de la vivencia de nosotros, damos comunidad de tierra, que nos tenían el barrio, etcétera. Bueno, pues es una de las luchas más hermosas que he tenido la posibilidad y la alternativa de sacar talentos y figuras del balompié nuestro. Yo estos días estoy hablando con Antonio, el dar 7 canas, y bueno, le doy un abrazo. Él sabe también, tiene un recorrido inmenso de la primera. Por allí estamos escribiendo la historia del fútbol tachirense del año 50, porque es poco lo que las nuevas generaciones conocen y hay que resaltar, rememorar, escribir y compartir lo que es la historia del fútbol de nuestro estado. Época del 50, cuando en 1955 Táchira obtuvo el primer título del fútbol amateur, allí en cabeza de Arminio Gutiérrez Castro. Decir de que 7 canas, el primer tachirense que jugó en la selección nacional juvenil en Chile. Decir que aquí se jugaba en el 11 de junio, que es allí donde está hoy en día el ministerio, donde era antiguamente el INSE, allí se jugaba fútbol como se jugaba en la unidad vecinal, detrás de donde quedó la DC Navia, había una cancha, se jugaba en el barrio Libertador, allí donde hay una iglesia hoy en día, y posteriormente apareció Plaza Venezuela, Barrio Sucre, escenario donde equipos como Estudiantes de San Cristóbal, dirigido por José López, el equipo de Internacional que lo dirigía Roche, un portugués que murió, por cierto, en Santana del Táchira, su familia todas allí en Santana del Táchira. Recordar que Arminio Gutiérrez Castro ha sido el atleta más grande que ha existido en el deporte tachirense. Lamentablemente murió en un accidente a los 23 años. Venía desde Valera en un Volkswagen con su hermano y se estrellaron y llegaron en un camión y se mataron los dos. Pero Arminio Gutiérrez Castro, para quienes no rememoran o no lo conocen, era una figura del fútbol de Táchira y Venezuela porque jugó en la selección nacional, era arquero y defensor central, era receptor y cuarto bate en el béisbol AA, era uno de los grandes basquetbolistas del Táchira en la época de Manuel Fortul, fue campeón nacional y fue selección nacional de baloncesto. Fue tanta la historia, es tanta la historia de Arminio Gutiérrez Castro, que en una eliminatoria para un campeonato nacional de tenis de mesa, Arminio fue medalla de oro
de tenis de mesa, algo increíble porque yo creo que esto hay que compartirlo porque muchas veces se desconoce por qué el nombre de Arminio Gutiérrez. También debemos de conocer por qué se llama la cancha Claudio Gavino Uribe. No contar historias, no cambiar por cambiar los nombres, sino simplemente el darle memoria a las cosas que hemos compartido. Por lo menos el caso de Siete Canos, un figurón que está vivo, hay que compartirlo, nosotros tenemos que disfrutarlo. Siete Canos usted lo ve por allí lleno de salud caminando y la gente poco conoce y poco de repente el afecto lo tiene, pero tiene que ser un afecto general. Pero mire, comparto toda la historia que usted ha hecho, esa es nuestra cápsula, siempre me hace recordar todas las intercambios que nosotros tuvimos en estas canchas que usted ha mencionado y recordar algunos pasajes. Yo también viví cerquita cuando era el 11 de junio y bueno, reconocer todas las figuras que van ahí y recordar que con nosotros estuvo Gabriel Ugarte, Esteban Zurito, bueno, y mucho para nombrar, y creo que usted fue una de las figuras que habló ahí, porque en la época de Arminio Gutiérrez Castro todo el mundo quería jugar todo, usted jugaba béisbol, jugaba fútbol, había otros que participaban en muchas cosas, y nosotros teníamos como a 1 kilómetro, teníamos la natación, tenía la broma de básquet, que era Arminio Gutiérrez Castro, donde frontón, donde tenis, Baloncesto, tenis, uno saltaba la cerca para nadar en el Juan de Maldonado. y al frente pues, era ¿cómo se llama? De béisbol, y le comenzamos a practicar fútbol en el estadio Táchira. Sí, y rememorar cuál fue el primer tachirense que jugó fútbol profesional. Ah, sí, claro. Fue Dumbo. Sí, así es. Jugó en Caracas, después de Dumbo siguió Marcelia, que dice popular copellano. Ah. Pero en Cúcuta jugó Culebro Rojas, Claro. con doble nacionalidad, pero de Ureña, para rememorar los primeros que jugaron fútbol profesional, porque esto también hay que recordarlo. Después viene la época nuestra, 74, cuando empezamos a hacer esas giras, esos compromisos de la mano de los Gaetanos Griegos, que tiene un mérito inmenso. La verdad que los de Gaetano puesto siempre para estructurar, para invertir en un taller mecánico que se llamaba Torino, en la calle 16, no, en la calle 15, Torino allí era donde nos reuníamos para cuando nos pagaron el primer sueldo, que fueron 100 bolívares. Ustedes sí lo recibieron, a mí no me lo pagó. Pero sí, reconocer la labor y él llegó con el entusiasmo y recordemos que yo no conocía casi ninguna experiencia del fútbol italiano, pero venía la Gaceta del Sport, que era un cortometraje que venía allá y lo tenían cada mes. Y ahí aprendimos quién era David Sony, que nos traen figuras del mundo del fútbol italiano y de conocer que él transitó. Y nosotros tenemos en Magallanes, ellos tenían allá la Juve, que era equipo de todos, como le dice la bella señora. Y bueno, ya aprendimos y tenemos que interactuar que los jugadores aquí en Táchira transmitimos esa cultura. Creo que nosotros tenemos una escuela orgullosamente muy fraternal y muy técnica. César. No, y también, Sí, me acaba de llamar con el saludo para el profesor Fernando, José Antonio Muñoz, el cubanito. Me dice que recuerde la época que eran teatreros, actores de teatro. de teatro con una obra que se llamó El Bachiller. Así es. Allí actuaba José Antonio Muñoz. Sí, como no, un saludo, cubanito, José Antonio Muñoz, un gran saludo, recordarlo, era parte del elenco de Alirio Pérez y un gran amigo de la familia. Estamos recordando que usted era uno de los asiduos visitantes de la carrera 5 allá cerca de mi accidente. Sí, señor. Bueno, y también rememorar, porque aquí lo que tenemos que rememorar es la radio también. Aquí el primer narrador de fútbol fue un señor de origen colombiano. Se me escapa el apellido. Porque en el Estadio Táchira se jugaban los clásicos de Viola. Arena. Luis Arena. Rememora este nombre. Luis Arena fue el primer narrador de fútbol en el Estadio Táchira. ¿Y sabe cómo hacían los partidos? Tenía un grabador que la cinta se le ponía por encima. ¡Pah! Y él grababa los clásicos de fútbol amateur a las 4 de la tarde. Y a las 7 de la noche los llevaba a la voz del Táchira y los ponía para que los escucharan todos los que estaban jugando el clásico de la 4. Porque en el Estadio Táchira se jugaba el béisbol AA,
a las 10 de la mañana, clásico del béisbol, y a las 4, a partir de las 2, pero a las 4 era el clásico del fútbol de nuestra región. Y el señor Arenas grababa los partidos. Después apareció el doctor Jorge Castellano Galvis, también de origen colombiano, el doctor Gol, quien narraba los partidos en el estadio, en Rubio y en todos los escenarios.